En Malaquías 1, versículo 6, cuando lo tengan digan amén. Malaquías, capítulo 1, versículo 6, cuando lo tengan digan amén. Dios es bueno, iglesia. Amén. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza, Señor amado. Gracias, Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntale pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor añada bendición a su palabra, Señor. Te pedimos que tú seas engrandecido, Señor amado, que tú me escondas, Jehová, porque aquí el que tienes que brillar eres tú, Señor amado. Aquí el grande, el digno, el fuerte, el poderoso eres tú, Señor amado. Estamos aquí porque te bendecimos, Señor amado, porque tú nos das la oportunidad en esta noche de llevar tu palabra. Yo te pido, Señor amado, tú eres el que abre el terreno, Señor amado, tú eres el que trazas el surco, Señor amado, que esta palabra pueda ser depositada en terreno fértil, Señor amado, que esta palabra nos pueda corregir, Señor amado, si hay algo en nosotros, Señor amado, que tiene que ser cambiado, Señor amado. Escóndeme, enmudéceme si sale una palabra que es mía y no sea tuya, Señor amado. Tenemos, Señor amado, de darte toda la gloria y toda la honra. Te pido, Señor, que nos sigas cubriendo a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, iglesia. Dios es bueno. Amén. Gracias, Jesús. Dice la palabra, leíamos en el versículo 6, el Hijo honra al Padre. Y nosotros como hijos estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Es una buena pregunta que nos podemos hacer en esta noche. La predicación de hoy, o el mensaje de hoy, el sermón de hoy, la reflexión de hoy, como ustedes le quieran llamar, le pueden poner el menosprecio a Dios. Y nosotros rápidamente que yo puedo leer el título y decirle el título a ustedes pueden pensar, yo no menosprecio al Señor. Y rápido viene el engaño y viene el pensamiento, si yo no menosprecio al Señor, esa palabra no es para mí. Pero yo quiero decirte en esta noche que esta palabra nos va a tocar a todos. Porque en algunas áreas de nuestra vida, con conducta, acción o comportamiento, menospreciamos al Señor. Y vamos a dar ejemplos en esta noche de áreas que nosotros menospreciamos al Señor. Amén. Y nos sucede porque es algo que venimos desde chiquitos marcados. Nos acordamos de nuestra época de infancia cuando somos pequeños, cuando nuestros padres nos regalaron algo. Nos regalaron un juguete, un carrito, a las muchachas les regalaron una muñeca. Y en ese momento que te regalaban esa Barbie, te regalaban ese Tonka, ese carrito tú lo utilizabas y le cogías un afecto a ese carrito, pero cuando te regalaban un Micro Machine en vez del Tonka, tirabas el Tonka al lado. Un Micro Machine es un carrito pequeño que existían para mi tiempo, o un carrito electrónico. O cuando te regalaban una muñeca más grande, cogías la Barbie y la tirabas al lado. En ese momento estabas menospreciando lo que te habían dado y le pusiste al ojo a lo nuevo que te dieron. Pero eso que te dieron,
que era importante en un tiempo en tu vida, lo cogiste y lo tiraste al lado. O sea que desde chiquito nosotros tenemos esa acción y la aprendimos porque empezamos a menospreciar cosas en nuestras vidas. Y aun cuando llegamos adultos tenemos la misma conducta que tiene que ser redimida cuando venimos a los pies de Cristo, porque tenemos que aprender a valorar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Amén. Quiero que me entiendan en esta noche, y si estoy un poco acelerado, rápido, fueron los cafés. Estábamos probando y degustando el café para setear el molino y nos dimos más de lo necesario. Pero eso no es nada. El hijo honra al padre. Nosotros tenemos, si somos hijos, tenemos que honrar a nuestro padre. Y el siervo a su señor, somos siervos del Señor. Amén. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No podemos perder ese temor reverente al Padre que nos creó. Amén. Al Padre que nos pensó desde antes que fuéramos concebidos, porque nuestro Padre principal es aquel que está en los cielos, es aquel que murió en la cruz del Calvario para ti y por mí, para darnos vida. Amén. Dios es bueno, iglesia. Amén. Jehová de los ejércitos, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Menosprecio, vamos a darle la definición, es considerar una cosa o una persona por debajo de su valor. Amén. Considerar a una cosa o una persona por debajo de su valor. Y yo les pregunto, ¿menospreciaremos nosotros a Dios? Es una pregunta que yo me hacía, era una pregunta que en medio de una conversación el Señor me ponía, de cómo nosotros los cristianos menospreciamos lo que el Señor pone en nuestras manos. De ahí viene la inquietud, porque el Señor pone en mi corazón para llevar esta palabra, y me hacía rema a mi espíritu y me confrontaba. De cuántas cosas ha puesto el Señor en mi mano y yo he menospreciado y yo he puesto hacia un lado. Y yo le he quitado la mirada a esas cosas que el Señor puso y puse la mirada en otra cosa. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha sucedido. Porque yo no soy perfecto. Y hay muchas cosas que el Señor ha depositado en mí que yo no estoy utilizando, porque en cierta manera las estoy menospreciando, porque no le estoy dando la validez. Y antes de ser funcionales en mi vida, ya yo le puse una inspiración a esas cosas que el Señor depositó en mí. Amén. Y muchas veces nosotros, cuando dejamos al Señor en el último lugar de nuestras vidas, en ese momento estamos menospreciando al Señor. Si nosotros colocamos al Señor en la última línea, en la última posición de nuestras vidas, estamos menospreciando a Cristo. En el momento que nosotros no somos obedientes y empezamos a vivir una vida en desorden y no empezamos a vivir una vida conforme está escrito en esta palabra, estamos menospreciando al Señor. Ahora yo le puedo preguntar nuevamente, ¿estarás menospreciando tú al Señor con tu conducta, con tu acción y con tu comportamiento? Amén. Y muchos podemos contestar que sí lo estamos haciendo. Por eso es que muchas veces Dios detiene las bendiciones nuevas que tiene para nuestras vidas, porque esas bendiciones que Él depositó sobre nosotros, esas bendiciones que nosotros podemos considerar que son bendiciones viejas o bendiciones del pasado, no las estamos valorando, porque pusimos nuestra mirada en lo nuevo que Cristo quiere, en lo nuevo que Cristo nos quiere dar, que es nuestro anhelo. Queremos lo nuevo, pero se nos olvidan las cosas que ya están puestas en nuestras manos. Amén. Y en el momento que a mí se me olvida lo que Dios depositó en mis manos, yo no puedo recibir lo nuevo de Cristo porque no estoy valorizando lo que ya Él puso en mí. Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén. Y eso nos está sucediendo a nosotros como cristianos frecuentemente.
Cuando empezamos a desear, cuando empezamos a mirar lo que tiene el vecino y no lo que tenemos nosotros, porque se nos olvidó y empezamos a pensar en el carro que tiene el vecino y se nos olvida que nosotros también tenemos un carro que nos transporta, que nos lleva de un lugar A un lugar B, pero es que queremos uno mejor y nos desconformamos con lo que tenemos porque estamos mirando el carro último modelo en nuestras vidas, pero Dios quiere que primero tú te disfrutes el que tiene para después llevarte a los carros nuevos. Porque te está enseñando a apreciar lo que Él te está dando. Y así sucedió con la parábola de los dones. El que sembró una y no hizo nada con ese talento, discúlpenme, no hizo nada con ese talento, no apreció lo que el Señor puso en sus manos. Pero hubieron otros que sí apreciaron lo que el Señor puso en sus manos y lo invirtieron y recibieron lo que invirtieron y 5 veces más. Pero aquel que recibió uno tuvo temor y no invirtió ese talento, ese don. ¿Cuántos dones ha puesto el Señor en tus vidas y en tus manos que tú no estás utilizando para la obra de Cristo? Porque tienes esos dones escondidos. Porque tienes ese talento que el Señor puso en tus manos escondido y no lo quieres utilizar para lo que Él te lo dio. Gracias, Señor. Son preguntas que nos podemos hacer en estas noches. Son preguntas que nos pueden confrontar como me confrontaron a mí. ¿Cuántas cosas el Señor no ha puesto en mis manos que yo no he sabido utilizar? Por estar pendiente a lo que no tengo, he dejado de disfrutar lo que sí yo tengo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero se nos olvida dar gracias al Señor. Tan sencillo como darle gracias por la mañana por permitirnos levantar y abrir nuestros ojos. Amén. Porque tenemos el milagro de caminar cada vez que nos bajamos de esa cama. Y son pequeños detalles que nosotros no le damos gracias al Señor. Gracias por el día, gracias por el sustento, por la provisión. Gracias por la casa que el Señor nos ha plantado, por los pastores que ha puesto. Amén. ¿Por qué no le das gracias al Señor o por qué le das gracias al Señor? Porque hay que darle gracias al Señor por todo. Dice la palabra, dar gracias en todo. No dicen algunas cosas de nuestra vida, dicen todas las cosas de nuestra vida. Tenemos que darle gracias. Porque esta es la voluntad. Si queremos hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas, dice la palabra que tenemos que dar gracias en todo. La voluntad de Dios es que demos gracias, que seamos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Amén. Si hay algo que el Señor le agrada es cuando sus hijos o sus hijas le dan gracias y le agradecen. Amén. Gracias en el original es la honra o alabanza, ese es su significado. O sea que cuando le damos gracias al Señor, lo estamos honrando y lo estamos alabando. Amén. Amén. Cuando no somos agradecidos con el Señor y no le damos gracias al Señor por lo que tenemos, hay un síndrome de orgullo en nuestro corazón. Cuando no le damos gracias al Señor por lo que Él ha depositado en nosotros, por la unción que Él ha puesto en nosotros, y empezamos a mirar cosas externas, o la unción o el poder que Él ha depositado en otros, hay un síndrome de orgullo en nuestro corazón. Y es muy triste ver una iglesia o ver cristianos hoy en día que todavía tengan una raíz de orgullo en su corazón, una raíz de altivez en su corazón, o que se le haya olvidado darle gracias al Señor por las cosas esenciales, darle gracias al Señor por su provisión, dale gracias al Señor por su familia, por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, por su trabajo. Amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Amén. Dios no falla. Tenemos que tener gratitud al Señor. Dice Filipenses 4, 6 y 7, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Amén. Y dice el 7, así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cuando somos agradecidos, dice la palabra que Él nos da de su paz, pero hay personas hoy en día que no encuentran la paz. Están buscando la paz de Cristo, pero si la palabra me dice que no tengo la paz en mi corazón, puede ser que no estoy siendo agradecido con el Padre. Puede ser que estoy menospreciando lo que el Señor depositó en mí. Puede ser que tengo ese talento escondido, enterrado y no lo quiero usar. Puede ser el temor el que no te permite utilizarlo. Puede ser el que dirán que no te permite utilizarlo. ¿Qué te está deteniendo para utilizar lo que el Señor puso en tus manos? ¿Qué te está llevando a pensar que lo que el Señor ha puesto en tus manos no es conforme a su voluntad? ¿Por qué ves lo que Dios pone en tus manos por poco? ¿Por qué piensas que el Señor te está dando poco y no ves lo mucho que Él te está dando? Porque estás midiendo las cosas por la cantidad de cosas que te pueda dar y no por la calidad de las cosas que Él te dé. Pero cuando yo miro las cosas por la cantidad y no por la calidad, no tengo la mente de Cristo. Dios, aleluya. Amén. Amén. Muchos de nosotros no tenemos paz en nuestro corazón porque no vivimos agradecidos de Dios. No puede haber paz. Y si no hay paz, llegamos al afán del día. Y vemos una casa y cristianos hoy en día que viven afanados por el día a día. Afanados por conquistar cosas bajo sus propios pretextos y bajo sus propias fuerzas. Cristianos que no aprendemos a descansar en el Señor y confiar en el Señor y en su palabra y en lo que Él ha dicho para nosotros. Amén. Y vivimos afanados porque traemos el afán que teníamos en el mundo nuevamente a nuestra vida en Cristo. Y se nos olvida descansar en el Maestro y se nos olvida pensar, saber, reconocer que Él es el que pelea por nosotros, que ya no es nuestra batalla, que es su batalla. Amén. Aleluya. Y por eso es que vemos cristianos cansados, cristianos agotados, cristianos que no tienen fuerza tan siquiera para adorar al Señor. Aleluya. Cristianos que les pesa venir a adorar al Señor. Y vienen a la casa del Señor por el compromiso. Vienen a la casa del Señor sin fuerzas, pero se van sin fuerza porque no recargan y no llenan su fuerza, porque no le entregan las cargas al Señor. Aleluya. Y por eso vemos una iglesia dentro de la casa del Señor, una iglesia que está en depresión, cristianos que están en depresión, teniendo a Cristo en su corazón, conociendo la verdad, conociendo la palabra que sana, restaura y liberta. Y hay cristianos que viven en una depresión constante, en un ay bendito, en un cójanme en pena. Pero esa no puede ser la actitud que nosotros debemos tener como cristianos, porque estamos menospreciando el sacrificio de la cruz del Calvario. Estamos despreciando a nuestro Señor cuando tenemos una actitud que no es reverente a su presencia. Alabado. Amén. Amén. Dios es buena, iglesia. Amén. Dios no falla, Dios es perfecto. Amén. Los imperfectos somos nosotros. Amén. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Cuando tú y yo no vivimos agradecidos, en nuestro corazón comienza a haber menosprecio. Dijimos que el menosprecio es hacer de menos algo o alguien. Amén. Cuando menospreciamos algo es porque dejamos de amar eso. Cuando empezamos a menospreciar algo en nuestra vida es que perdimos la mirada de eso. Cuando empezamos a dejar de amar al Señor es que hemos perdido la mirada a Cristo. Es que el camino se nos está perdiendo y tenemos la mirada puesta en otras cosas, que no es lo que el Señor quiere
por lo cual la tengamos puesta. Aleluya. Y empezamos a ver distorsionado y borrado y se nos empieza a borrar la imagen de Cristo porque estamos mirando en retroceso, porque en vez de ir adelantando hacia su presencia, estamos retrocediendo de su presencia y nos estamos alejando de su presencia. Y nuestra mirada cambia cuando empezamos a desear y a codiciar las cosas del mundo y a extrañar las cosas del mundo, y se nos olvidan las cosas nuevas que ha puesto el Señor. Porque cada una de las personas que estamos aquí presentes, Dios ha depositado cosas nuevas en su vida. Él ha depositado cosas grandes en su vida. Pero mientras nosotros sigamos pensando con nuestra mente y llevando las cosas con nuestro propio intelecto, vamos a dejar no vamos a apreciar lo que el Señor ha puesto. Y nos vamos a seguir conformando con ser cristianos de estadísticas, cristianos del montón, no cristianos que sean estos cristianos de los últimos tiempos que necesita Dios, cristianos comprometidos con su obra, que amen lo que están haciendo, que la apasionen lo que están haciendo, que la apasionen intimar con Cristo, leer su palabra, que tengan una pasión por vivir en obediencia y en esa santidad. Aleluya. Gracias. Nosotros no queremos cristianos así en esta casa. Y yo sé que los pastores están de acuerdo conmigo. Dice el pastor mucho y lo recalca, que somos aquí en esta casa se dan cristianos de primera fila. Cristianos que estén comprometidos con Él. Cristianos que anhelen estar en su presencia. Que quieran ser distintos y diferentes. Porque cuando venimos a Cristo somos distintos y diferentes. No somos la vieja criatura, nuestro pensamiento cambia. Nuestra acción, nuestra conducta, nuestro comportamiento cambian cuando venimos a Cristo. Porque ahora pensamos como Cristo, actuamos como Cristo y caminamos como Cristo. Nuestro caminar tiene que ser diferente, nuestro hablar tiene que ser diferente. Cuando me vean a mí no pueden verme a mí, tiene que haber un Cristo reflejado en mí. Pero yo, para que el reflejo de Cristo se vea en mí, yo tengo que vivir una vida conforme a su voluntad, conforme está escrito en esta palabra. Porque si yo no puedo brillar por luz propia, la luz de Cristo es la que hace el brillo en mí. Amén. 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 Dios es bueno, iglesia. Amén. Dios no falla. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Bendito Dios. Si yo amo las cosas del mundo, estoy menospreciando a Dios. Si yo extraño mi pasado y lo que yo era en el mundo, estoy menospreciando a Dios. Si yo deseo y anhelo la unción que tiene mi hermano, estoy despreciando a Dios. Porque no estoy conforme con lo que Dios está haciendo en mi vida. Aleluya. ¿Y por qué no estás conforme con lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Por qué quieres que las cosas sean a prisa? ¿O por qué queremos que las cosas sean a prisa con el Señor? Queremos unción rápido, queremos fuego, poder, autoridad rápido. Pero ¿dónde está el precio? Vive Dios. Porque para que el Señor deposita hay un precio que pagar. Pero nosotros no queremos el precio, queremos la gloria, pero no el precio. Sería fácil vivir de esa manera. ¿En qué nos sostendríamos si la palabra del Señor fuera de esa manera? ¿Dónde estaríamos cimentados? ¿Con qué fuerza pelearíamos nuestras batallas? ¿Qué palabra escucharíamos? ¿Qué palabra oiríamos? ¿Qué palabra leeríamos? Si no fuera esta que está aquí escrita. Aleluya. Dios es bueno, iglesia. Amén. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Amen. Yes. Tenemos que atar, cancelar todo pensamiento que quiera llevarnos a recordar lo que Aleluya. dejamos en nuestro pasado. Amén. Porque lo que dejamos en nuestro pasado ya el Señor lo eliminó. Thank you, Lord. Ya esas cargas se quedaron en el pasado.
Y decía David ayer en los matrimonios que a veces somos buzos. Y empezamos a buscar y a rebuscar en ese pasado. Empezamos a añorar las cosas del pasado y a extrañar las cosas del pasado y se nos olvida quiénes somos en Cristo. Dios quiere que en todo momento tú te acuerdes de quién tú eres en Él. De lo que Dios ha depositado en ti y en mí. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios no falla. Yes. Amen. Eso pasa, un ejemplo de menosprecio. Cuando empiezas en un trabajo nuevo, empiezas con un ánimo y con un entusiasmo. Y siempre llegas temprano, 10 minutos antes, 20 minutos antes al Señor. Tienes ese sentido de urgencia, ese sentido de diligencia en ese trabajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando va pasando el tiempo, tu comportamiento, tu rendimiento va cambiando y ya no tienes el mismo desempeño que tenías como empezaste. Y así nos podemos ver como cristianos, porque cuando empezamos con Cristo tenemos ese amor y esa pasión por Cristo y esa necesidad y esa búsqueda insaciable de Cristo y queremos estar con Cristo. Y si hay culto 7 días, venimos los 7 días, ayunamos, oramos, buscamos. Pero una vez va pasando el tiempo que se supone que ese amor siga igual o incremente, lo que vemos es que ese amor va disminuyendo, que en la búsqueda de esa presencia del Señor en nuestras vidas cada vez va retrocediendo y la vamos echando hacia un lado, y así somos con nuestros jefes y nuestros patronos. Vamos perdidos en sentido de urgencia y vamos despreciando y menospreciando el lugar que el Señor nos ha puesto y nos ha plantado. Aleluya. Vive Dios. ¿Por qué sucede eso en nuestras vidas y por qué empezamos a menospreciar y por qué menospreciamos donde Dios nos plantó? ¿Quién cambió? Y hablaba eso con Laurita ayer, acerca de su trabajo. Ella entendía que cuando empezó, su trabajo estaba mal, pero cuando llegó a Cristo, ella entendió que la que estaba mal era ella. Porque cuando ella depositó y permitió que el Señor trabajara en ella, ella entendió que estaba puesta en ese trabajo por un propósito y empezó a valorizar donde el Señor la había plantado. Amén. Pero usted está valorizando donde el Señor lo plantó. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque hay personas que no valorizan donde Dios los ha plantado. Hay personas que no valorizan la palabra que están recibiendo donde Dios los ha plantado. Y menosprecian al Señor y menosprecian sus pastores porque hay un señalamiento constante de las cosas que no le gustan y no le agradan. Vive Dios. Porque las cosas no me tienen que agradar a mí, le tienen que agradar a Él. Amén. Porque yo no vengo a agradar al hombre, vengo a agradar a Cristo. Amén. Vive Dios. Dáselo fuerte al Padre. Por eso tenemos que disfrutar donde Dios nos ha plantado y la travesía, el camino, el peregrinaje que el Señor nos ha puesto. Por eso tenemos que disfrutar lo que estamos pasando en nuestras vidas, porque hay una enseñanza para nuestro crecimiento, para que nosotros maduremos espiritualmente. Porque una vez maduremos espiritualmente, entonces el Señor nos puede bendecir. Amén. Porque Dios no brinca órdenes, iglesia. Aleluya. Cuando las cosas se hacen con su fuerza, las cosas se dan. Cuando nosotros queremos ayudar a Cristo, las cosas se detienen. Y lo digo por experiencia. Lo digo porque lo he vivido. Porque mi prueba es ayudar a Dios donde Él no necesita que yo lo ayude. Meter la mano donde no la tengo que meter. Glory to the living God. Thank you, Lord. Vive Dios. Pero cuando uno se cansa y entiende que la voluntad de Dios es que te rindas a Él y hagas su voluntad y Él hace la tuya, y que crezcas en Él y madures en Él, que Él va a hacer lo tuyo, entonces que la rueda empieza a girar. Amén. Gracias, Señor. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nos demos cuenta de eso? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te des cuenta que el que está deteniendo la bendición que Dios tiene para tu vida eres tú? Vive Dios. Porque a mí me tomó un tiempo. Sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hacía. Y todavía me cuesta. Pero ahora hay herramientas en mí
que yo estoy sabiendo utilizar. Y sé que cuando utilizo esas herramientas que el Señor ha depositado en mí y las utilizo a su favor, y ya no las menosprecio y no las tengo a un lado, sino las tengo en mis manos porque estoy trabajando en la obra, estoy viendo las cosas grandes que el Señor está haciendo en mi vida. Y la está haciendo en mi vida, la está haciendo en mi familia, en mi casa. Y las estoy viendo en mi casa y en mi iglesia. Amén. Porque cosas grandes están sucediendo aquí. Pero tenemos que tener la visión correcta. Dios es bueno, iglesia. All the time. Thank you, Lord. El Señor me inquietaba con este punto. Dice la palabra, vamos a buscar Génesis 25, 27 y 30. Dios es bueno, iglesia. Que no cese la alabanza. Génesis 25, del 29 al 34 vamos a leer. Dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer del guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la palabra, así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Cuántos tenemos la actitud de Esaú hoy en día? Vive Dios. Aleluya. Es una pregunta. ¿Cuánto nos estamos cansando de servirle al Señor? Porque no nos podemos cansar. Amén. Aleluya. Dice la palabra que el Señor renueva nuestras fuerzas cada día. Amén. Y si estamos cansados tenemos que ir a Él. Porque en el momento que nos cansamos empezamos a menospreciar nuestras bendiciones. Y empezamos a menospreciar esas cosas que el Señor tiene para nuestra vida. Y empezamos a desatender bajo nuestro cansancio, nuestra intimidad con Cristo. Entonces la estrategia de estar cansado y estar cansado para las cosas del reino no es de Dios, es del enemigo, es de Satanás. Así que si usted se siente cansado todos los días, usted tiene que reprender, atar y cancelar. Amén. Y meterse en el fuego de Cristo. Amén. La palabra cansado significa en el original sediento. O sea que si estoy cansado estoy sediento. Pero yo pregunto, ¿quién está saciando tu sed? Aleluya. Si no te sacia Dios, ¿quién te está saciando? ¿Qué otra cosa te puede estar saciando? Amén. Amén. Tenemos que cancelar ese cansancio, tenemos que estar dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Tenemos que trabajar en el Señor y tener la disposición correcta en todo tiempo. Podemos estar cansados físicamente, pero nunca podemos estar cansados espiritualmente. Porque la necesidad de Dios en nuestra vida tiene que ser constante y todo el tiempo. Nosotros tenemos que anhelar como cristianos, aunque no tengamos fuerzas, irnos delante de la presencia del Señor y hablar con el Señor e intimar con el Señor. Porque no todos los días tenemos la actitud de supercristianos. Hay días que estamos decaídos y no tenemos ganas de intimar y de orar. Pero en ese día tenemos que hacer lo opuesto a lo que nuestro cuerpo está diciendo.
Cuando nuestro cuerpo dice no ores, tienes que orar. Cuando nuestro cuerpo dice este ayuno hoy es imposible, es cuando más largo lo tenemos que hacer. Porque nuestro cuerpo tiene que ser sometido a nuestro espíritu. Porque nuestro cuerpo no puede dominar a nuestro espíritu. Aleluya. ¿Cuántos entienden eso, iglesia? Amén. 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 Dios es bueno, iglesia. Amén. Yo les pregunto en esta noche, es una pregunta que va a ser individual a cada uno. ¿Cuántos de ustedes se menosprecian y se desvalorizan? Aleluya. Porque así este bosquejo, así esta palabra del Señor me inquietaba y me inquietaba y me inquietaba. Que hay gente en esta noche que no se valoriza y no se ve como Dios los ve. Que hay gente que tiene una autoestima baja y están en esta casa porque dejaron de verse como Dios los ve, porque se están viendo como los veía el mundo y no se ven como Cristo los ve. Cristo vive. ¿Por qué está sucediendo eso si conoces de Cristo? Aleluya. ¿Por qué estás menospreciando tu vida? ¿Por qué te tienes por poco cuando el Señor te dio valor? Cuando el Señor dice en tu palabra que eres linaje escogido, que estás hecho conforme a la semejanza de Cristo. Y se te olvida que hay un Cristo plasmado en tu vida, que tú eres representador de Cristo. Y si somos representador de Cristo y estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos un precio, un alto precio, que fue pagado por la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Pero esa sangre se te olvida cada vez que te sientes poco. Cada vez que miras y dices que no puedes lograrlo, que no puedes conquistarlo. Cada vez que te sientes menos, cada vez que ves a alguien por encima de tu hombro. Poderoso Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué te dejas de ver como Cristo te ve? Vive Dios. ¿Por qué te estás viendo como el mundo quiere que te veas? Aleluya. ¿Por qué la autoestima está baja? ¿Por qué sientes rechazo de las personas? ¿Por qué sientes inseguridad? ¿Por qué te sientes infeliz si conoces a Cristo? Amado Dios. Thank you, Lord. Praise thy name. ¿Por qué la felicidad no está en tu vida si tienes todas las herramientas para ser feliz? Y te sigues mirando y te sigues menospreciando y te sigues viendo como el mundo quiere que te veas. ¿Por qué sigues marcado por las cosas que pasaron en tu infancia? ¿Por qué te acuerdas de los señalamientos que te hicieron cuando eras pequeño? Thank you, Lord. Glory to the living God. ¿Por qué nos sentimos poco, iglesia? Aleluya. ¿Por qué si conocemos a Cristo tenemos ese pensar erróneo? Y no permitimos que el Señor sane esas áreas de nuestro corazón y redima esa autoestima que está por el piso. Aleluya. Porque queremos venir a la iglesia y pensar y dar a entender que estamos contentos, que estamos gozosos, que estamos felices, pero estamos destruidos y derrotados. ¿A quién estamos engañando? Me engañan a mí, engañan a sus pastores. Piensan que engañan a Cristo. Glory Yo to the pregunto, Lord. Thank you, Lord. ¿por qué no te estás viendo como Cristo te ve? Aleluya. Es triste Alabado Dios. ver cristianos que conozcan la verdad y conozcan su palabra y tengan una autoestima y tengan una inseguridad. Que sean personas inseguras y no se atreven a tomar las decisiones correctas conociendo la verdad. No lo hacen. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo al qué dirán? Si de lo que nos tiene que preocupar a nosotros no es lo que diga el mundo, no es lo que diga el que yo tengo sentado al lado, al frente, atrás. Es lo que diga Cristo. Hacia el Señor fuerte. ¿Por qué no cambiamos nuestra
hacer un cambio, ¿qué te cuesta? ¿Qué te detiene a cambiar y a empezar a verte como Dios te ve como obra terminada? Porque si nosotros nos viéramos como Dios nos ve, nos veríamos como obras terminadas. Como gente útil en sus manos. Pero cuando yo me menosprecio, yo siento que no valgo nada. Y siento que no soy útil y que no compongo nada, y empieza esa pena, esa angustia que es permanente en nuestras vidas. Ese lamento que se hace constante en nuestras vidas. Y ese lamento nos aleja del Señor. Y muchas veces le cuestionamos al Señor una y otra vez de la manera que lo estamos sintiendo. Pero nosotros no estamos permitiendo que el Señor nos cambie y nos restaure. La culpa no es de Dios. Dios te quiere cambiar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere transformar. Pero tú no estás permitiendo que el Señor haga la obra completa en ti. ¿Por qué estás limitando al Señor y por qué estás poniéndole barreras al Señor? Si el Señor quiere cambiarte, transformarte, restaurarte y libertarte. Pero no lo estamos permitiendo porque tenemos una inseguridad que nos sentimos inútiles en las manos del Señor. Todos tenemos diferentes llamados. Pero qué bueno que sea así. Porque no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros. Cada quien tiene un llamado en el ejército del Señor. Porque la estrategia está trazada y es perfecta. Y la posición que el Señor te dio en el ejército de Él, tú no puedes retroceder y tú no la puedes perder. Porque el plan trazado del Señor nos garantiza la victoria. Pero cuando empezamos a pelear las batallas con nuestras propias fuerzas, empezamos a perder la batalla de nuestra vida y de nuestra salvación. Porque la conquista nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Pero el diablo quiere que tú te quedes pensando, que construyas aquí y te olvides de lo que estás construyendo en el cielo. Y si se han dado cuenta, nuestro pastor lleva enfatizando eso más de 2 semanas. ¿Qué estás construyendo en el cielo? Y si él lo dice es porque el Señor se lo está poniendo, porque hay gente que se le está olvidando que tienen que construir para el cielo y están enfocados en lo que están construyendo aquí. Porque lo que yo construyo aquí lo construyo para el hombre y para el que dirán, pero no lo construyo para Cristo. Estás construyendo para Cristo. Estás construyendo para tu eternidad. Aleluya, alabado Dios. Thank you, Lord. Es una buena pregunta. ¿Para quién estoy construyendo? ¿Por qué menospreciamos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? Porque hay personas que el Señor ha puesto en empresas, pero tienen mentalidad de empleado. Y si tú tienes mentalidad de empleado y Dios te ve como un empresario, ¿de quién es la culpa? Porque el problema, si te sigues conformando y te sigues viendo como tú te quieres ver y no como Cristo te ve, es tuyo y es mío. Porque si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Si Él vio un pastor en mí, yo voy a ser un buen pastor. Amén. Dios. Si Él vio un líder en mí, yo voy a ser un buen líder. Si el Señor dijo que me bendecía espiritualmente, porque cuando me bendice espiritualmente, me bendice con sus añadiduras, Él lo va a hacer. Si piensas pequeño en Cristo, te quedas pequeño. Porque para Dios no hay límites. Los límites nos los trazamos nosotros cuando nos encajonamos en la mente pequeña humana. Pero cuando pensamos en Cristo vemos que todo no es posible. Que no hay limitaciones para Cristo, no hay barreras para Cristo que Él no pueda derrumbar. Porque si están en su voluntad y Él lo habló y Él dijo que lo dio, ya está cumplido. La culpa es tuya de entregar lo que Cristo te puso en tus manos al mundo.
La culpa es tuya y la culpa es mía de entregar lo que el Señor ha depositado en nuestras manos al mundo. Somos nosotros los que echamos lo del Cristo al lado. Somos nosotros los que permitimos que el pensamiento del mundo se meta en nuestro pensamiento. Aleluya, alabado. Dios no quiere que tengamos ese pensamiento y que seamos ambivalentes a lo que el Señor pone en nuestras manos. Thank you, Lord. El Señor nos quiere firmes, fuertes y persistentes, persistiendo en la voluntad y en lo que el Señor mostró. No importa el tiempo que tarde en llegar a la meta, lo importante es que voy a llegar y tener la actitud que voy a conquistar y voy a triunfar. No importa lo que la gente diga de ti. No importa cómo te menosprecien. Si Dios no te menosprecia, lo tenemos todo. Los hermanos de José lo despreciaron, pero el Señor tenía un propósito. José nunca se dejó de ver en su propósito. No importa lo que dijeron los externos. No importa lo que dijeron sus familiares. Él siguió caminando a lo que el Señor mostró. No importa lo que diga tu familia. No importa lo que diga tu vecino. No importa lo que diga tu jefe. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Amen. Thank you, Lord. Así que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro pensamiento. Tenemos que dejar de menospreciar lo que el Señor ha depositado en nuestras manos y empezar a valorizar lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque cuando empieces a valorizar lo que tienes en la mano y empieces a cuidar lo que Dios te tiene en la mano, entonces viene lo nuevo para ti. Valoriza lo que tienes en tu mano, valoriza a tu esposa, porque se la pedías y ahora te quejas. Valoriza a tu esposo, porque se lo pedías y ahora te quejas. Valoricen a nuestros pastores porque se los pedía y ahora nos quejamos. Valoriza su trabajo porque se lo pidió y ahora se queja. Tiene que darse cuenta que es bendecido con lo que tiene. Cuando aprende a entender que es bendecido con lo que tiene, entonces el Señor le da más. Pero no pida más cuando no valoriza lo que tiene. Aleluya. Tenemos que cambiar nuestra mente. La idea de esta palabra es que cambiemos nuestra mente y pensemos qué tenemos que entregar, qué estamos menospreciando, qué talento tenemos escondido. ¿Por qué nos sentimos como el mundo quiere que nos sintamos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos afligidos? Si Dios no nos quiere ver así. Dios quiere lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que Él trae a nuestras vidas. Son cosas que añaden, no son cosas que restan. Así que es tu decisión. Es tu decisión y es mi decisión. El seguir menospreciando lo que el Señor ha depositado en mis manos. O aprender a valorizarlo para recibir aquellas cosas nuevas. Que el Señor les bendiga.